teníamos uno también que era el objetivo de llegar a los 100.000 seguidores. O sea, partimos con 48.000 el 2024. O sea, duplicaste la cuenta. Duplicamos, claro, un poquito. Terminamos en 101.000 el 2024 en diciembre al final. ¿Por qué seguía haciendo una planificación tan estructurada todos los años? Porque a veces la gente malentiende un poco la planificación, ¿eh? La entienden como una estructura rígida, la entienden como algo que es súper estresante, la entienden como algo que incluso puede ser hasta malo en algunos casos. De hecho, en nutrición, como que la rigidez siempre se ve como un problema también. Para mí la planificación es todo lo contrario, o sea, genera mucha libertad. O sea, creo que te genera libertad, te genera un camino, te genera una claridad. Lo que es muy importante cuando uno emprende, porque finalmente cuando uno emprende, este tema un poco de divagar un poco con tu idea, también genera muchos problemas. Al final las métricas también te pueden cruzar mucho la cabeza, estar todo el día pendiente de los números, de cuánto crezco y todo el tema. Desgraciadamente el problema está en que si tú no tienes métricas, el problema es que no ves cuánto creciste. Capítulo 119 de Felicidades te independizaste. Esta es la segunda vuelta de Guillermo Varela en este podcast y este define la evolución del Guille, de pasando de ser de nutricionista online a ahora con consulta física. Hoy día estamos acá dentro del estudio y vamos a hablar sobre la planificación y lo importante que es. Yo conozco al Guille desde el 2020, quizás 2021, 2020. Por ahí más o menos ya post pandemia. Donde me sorprendió su capacidad de saber absolutamente todas las métricas de su consulta sin tener una plataforma. El Guille va a entrar a todos los detalles de cómo pasó de 50.000 a 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram el año pasado. Logró las 1.000 evaluaciones con Encuadrado y las metas que él tiene para el 2025. Así que disfrutan este capítulo. Del capítulo 4 al 119. Ha pasado harto. Harto tiempo. De un Zoom a un estudio. De un Zoom a un estudio. Y la razón de invitarte, Guille, fue la última vez que hablamos. Te fui a entregar un galvano de las 1.000 evaluaciones. Y me comentaste que ese era uno de tus objetivos del 2024. Llegar a 1.000 evaluaciones. Y me contaste de un par más que te voy a dejar a ti contarlos después. Pero yo creo que tú eres una persona muy capaz de colocar objetivos que se pueden ver como poco realistas, lograrlo y seguir jugando el juego. Y esa fue una frase del último capítulo, que hablaste de los gladiadores y que ser independiente es casi que lo mismo y había que estar en la arena para la batalla. Así que con eso, cuéntanos un poco de los objetivos que tú tuviste para el 2024 y cuántos de ellos lograste. A ver... cuando nosotros, bueno, hablo de nosotros porque hoy en día yo no trabajo solo, yo tengo un equipo, está Bastián, está la Vale, está mi pareja actualmente también. Cuando se plantearon los objetivos, nosotros pusimos ciertas metas que podríamos decir que son logros que vemos que son súper difíciles de cumplir. Yo empecé a mirar cuánta gente en Encuadrado, por ejemplo, tenía 1.000 evaluaciones y dije, voy a empezar a ver, bueno, es difícil porque obviamente hay 1.000 personas que te tienen que evaluar positivamente porque finalmente eso es lo que importaba un poco y obviamente para eso tú tienes que obviamente generar un trabajo, una línea de trabajo para poder alcanzar eso al final. Entonces tú tenés la meta y no basta solamente con la meta, sino que al final lo que importa también es poner... ciertos micro objetivos de cómo llegar a esa meta y entre esas metas hubieron otras cosas más, subir por ejemplo la cantidad de pacientes que teníamos que atender, obviamente para generar también un poco más de volumen y tráfico con eso. Entonces al final fue un poco ir hilando un poquito este tema de los dos objetivos o bastante otros objetivos que también pusimos y que iban todos un poquito de la línea un poco con eso. Teníamos uno también que era el objetivo de llegar a los 100.000 seguidores, o sea, 100.000, 10.000. ¿Con cuántos partiste? Partimos con 48.000 el 2024. O sea, duplicaste la cuenta. Duplicamos, claro, un poquito. Terminamos en 101.000 el 2024 en diciembre al final. Y obviamente con eso también te pone objetivo, porque al finalmente tú dices, bueno, yo llevo casi 6 años en Instagram, 5 años fueron los que me llegaron a llegar a 50.000, sí. Y en solo un año tenéis que duplicar. Entonces tienes que tomar acciones que son muy diferentes a las acciones que tú estás tomando para poder llegar a eso. ¿Cachai? Tener un volumen quizá de videos, por ejemplo, en este caso Reels, más grande, y en este caso ya necesitáis no hacerlo tú solo, sino que ya empezáis a necesitar gente, y fueron gente que empezó a llegar también de una manera muy bonita, la verdad, porque no fue algo que yo también busqué, sino claro, que fue algo que fue llegando paso a paso con el camino también.
¿Cuántos años van como independiente ya? Aproximadamente 7 años, 7 aproximadamente ya. Partí muy chiquitito, así ya 7 añitos atrás, donde partí con asesoría online sin videollamada. En ese tiempo después me lancé a videollamada, después fui presencial y ahora ya presencial ya con más gente, que también hay otros servicios también y todo. Sí. ¿Qué has aprendido en esos 7 años de la planificación y por qué seguía haciendo una planificación tan estructurada todos los años? A ver, para mí planificación, porque a veces la gente malentiende un poco la planificación, ¿eh? Uh-huh. La entienden como una estructura rígida, la entienden como algo que es súper estresante, la entienden como algo que incluso puede ser hasta malo en algunos casos. De hecho, en nutrición, como que la rigidez siempre se ve como un problema también. Como yo soy rígido y esto genera un problema. Entonces, para mí la planificación es todo lo contrario, o sea, genera mucha libertad, o sea, creo que te genera libertad, te genera un camino, te genera una claridad. Que eso creo que es muy importante cuando uno emprende, porque finalmente cuando uno emprende, este tema un poco de divagar un poco con tu idea, también genera muchos problemas. Sí. Entonces, el tema planificación a mí yo he aprendido que es algo vital, o sea, es algo clave. Si tú no sabéislo, no tenéis métricas, no tenéis ideas de qué hacer en el tiempo. O sea, yo no puede ser que si yo tengo un Instagram y ya va creciendo, yo no tenga idea de qué hacer para seguir haciéndolo crecer más. Porque yo digo, o sea, no es lo mismo pasar de 0 a 1 que pasar de 1 a 10 y de 10 a 100, que son distintos parámetros. Nosotros quizá hoy en día ya cruzamos la barrera del 0 al 10. O sea, pasamos de 0 a 1, de 1 a 10 y ahora queremos pasar al 100. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué más necesitamos para pasar a ese 100? Y ahí es donde empieza de nuevo esta planificación, empezamos un poco a ordenar las cosas, ver qué hicimos y ver qué podemos seguir mejorando. Pero la única forma de hacer eso es planificarlo también. Claro. Hablaste un poco de cómo ir teniendo secuencias de las metas. ¿Tú cómo las vas viendo? O sea, llegar y decir, voy a subir 50.000 seguidores, ¿cómo lo fuiste midiendo a nivel semestral, mensual, semanal? ¿Qué tan obsesivo eres con eso? ¿Cuánta flexibilidad o rigidez tenía en el sistema para decir cómo voy bien con las metas? Mira, yo con las métricas igual soy tengo mis cositas con el tema de las métricas. Me gustan mucho. Sé que también tiene el otro lado que también es un poco complicado para algunas personas. Nuevamente hablando de la gente que emprende, porque al final las métricas también te pueden cruzar mucho la cabeza, estar todo el día pendiente de los números, de cuánto crezco y todo el tema. Desgraciadamente el problema está en que si tú no tienes métricas, el problema es que no ves cuánto crecí. Lo que por lo menos lo que fui haciendo yo, como nunca había utilizado publicidad, yo empecé a ver cuánto me daba la publicidad, con qué monto y de qué forma. Entonces vi primero cómo me dio en un mes, después cuánto me dio en 3, y en base a ese crecimiento dije, bueno, me quedan 9 meses para llegar acá, entonces o tengo que subir un poquito más de esto, o subir un poquito más de, por ejemplo, Reels, quizás en ese momento veníamos subiendo 3 a la semana, hay que subir un cuarto, o, como te digo, unir un poquito las dos. Yeah. ¿Cachai? Y eso nuevamente en base también un poco al tema, en este caso también que hay una inversión obviamente económica en la publicidad, y decir, a ver, bueno, tenemos esta parte invertida, ¿se puede meter un poco más? O quizás metemos más tiempo, sin necesidad de invertir dinero, metemos más tiempo, metemos más reels o de mejor calidad, o temas de repente que estén un poquito más latentes, jugamos un poquito más con eso, con el tema de la viralidad, porque eso también es como algo que primero uno no sabe cuándo llega, y que a nosotros nos tocó también, que de hecho tocaron varios reels en el año que fueron virales también, y eso obviamente también nos saca un poco nos da más tiempo también, ¿cachai? O de repente nos da el quitar un poquito de esa inversión económica que estaba haciendo, de decir, bueno, con esta inversión llego de este punto a este punto. Pero cuando pasaba eso, yo dije, bueno, a ver, bajamos un poquito de esto, lo metemos en otro lado. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese crecimiento que nos está dando. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo lo fui midiendo un poco mensual. También hacía una gran evaluación cada 3-6 meses y después iba viendo ya de nuevo, o sea, ya en la última etapa, de hecho estábamos todos pendientes de llegar, pues, o sea, cuando estábamos en 90.000 nosotros llegamos como a mitad de noviembre. Entonces estábamos todos, bueno, no sé si llegamos, estábamos con 45 días, quedaba súper poco tiempo, entonces al final apretamos un poquito más, como se dice, y también hubo ahí un pequeño golpe de suerte también de un video en específico que nos dio un poquito más también. ¿Fue suerte? No, no es suerte. No, o sea, no es suerte el hecho de que un reel sea viral, porque finalmente para que llegue tenéis que
tener muchos videos, obviamente, que vayan dando, porque si tú tenés, o sea, claro, te puede tocar uno que de repente sea muy viral y tener ese golpe como justo el primero fue. Pero claramente, o sea, sí, es más fácil, obviamente, llegar a eso cuando tú ya tienes muchos. O sea, uno de 100 puede ser Claro. que se dé, o uno de 300, uno de 200. O sea, yo llevo más de 1000 piezas de contenido y de las 1000 piezas de contenido, 6 han sido virales. Claro. Entonces, claro, o sea, ahora la suerte, comillas, se dio que justo en este año fueron 3. Que en 6 años hubieron solamente, o sea, en los otros 5 años hubieron 3 nomás. Claro. O sea, en este año hubo el 50% del total también. Entonces eso también dice, chuta, quizás este año nosotros apretamos un poquito más y por eso también nos pasó eso también. Claro, pero la suerte también fue que teníais 1000 otros pedazos de contenido No, que claro, llevabais grabando. o sea, para tener y... 1000 tenéis que... No, o sea, de hecho yo creo que una de las cosas que harto pasa en emprendimiento es que buscan cómo crecer en Instagram o crecer en TikTok y la pregunta es cómo tú haces para generar 500, 600, 700 piezas de contenido. Y con eso es imposible no crecer, o sea, va a pasar. ¿Cuánto ya es? Porque finalmente el resultado es algo que en cierta forma no puedes controlar del todo, pero un resultado va a haber, o sea, algo tiene que haber. Ya lo otro es medirlo, tener nuevamente métrica y saber lo que va a pasar. ¿Cuáles son las herramientas que te ayudan a ti a medir el éxito, qué va bien? ¿Estáis viendo simplemente la estadística en Instagram? ¿Tenéis algo más? ¿Cómo Sí, se hace? tengo varias, a ver, tengo varias cosas. Bueno, yo tengo Excel, por ejemplo, al nivel como económico. ¿Ya? O sea, sí voy viendo, por ejemplo, yo sé, bueno, Encuadrado también, obviamente, cuando yo entré también me ayudó mucho porque eso lo hacen ustedes. Entonces, tengo las métricas de todos los años que estaban Encuadrado, entonces sé cuánta gente ha atendido, cuánto se generaba en ese tiempo, etcétera. Pero también tengo otras métricas que son más personales. Por ejemplo, cuántas horas de trabajo tengo. Sí. ¿Cachai? Que es algo que también es importante saber. Cuántas horas de trabajo tengo versus la retribución económica versus otros parámetros también. O sea, cuánto estudié en ese año, Sí. cuánto se generó económicamente, cuánto crecí en esta cosa. Entonces, finalmente yo tengo un poquito anotado todo. ¿Ya? O sea, sé cuántas horas trabajé, no sé, en el año 2020, por ejemplo, Perfecto. 2021, 22, 23, y más o menos entonces... Claro, sé que de repente, no necesariamente, por ejemplo, el año pasado no fue un año de los que más horas metí en general. Cacha. ¿Por qué? Porque al final también había más gente, obviamente, que hacía Sí. otras labores. Porque claro, a la hora de que yo no tengo equipo, lo que me va a pasar es que las horas de que yo invertía en hacer un video, las tengo que hacer yo. Entonces, claro, ahí se me dispara. Sí. Pero en este año hay muchas horas de dedicación a lo que es mi trabajo en puntual de atención. Sí. Y también a lo que fue mucho la grabación, o sea, de grabar, pero no hay en otras áreas, por ejemplo, una edición de video, o por ejemplo, el yo tener que hacer todos los planes, por ejemplo, nutricionales, o por ejemplo, yo hacer todos los trámites, que de repente hay trámites también que hay que hacer. Entonces no estaban todas las horas de inversión de ese tiempo. Entonces sé más o menos a líneas generales, o sea, teniendo herramientas como Encuadrado, Excel, de repente incluso un blog de notas te puede servir, o sea, Sí. hasta una nota te puede servir para anotar, no sé, este año tantas horas, tanto de esto, y las puedes ir comparando y listo, o sea, no necesitas tampoco tanta parafernalia para saber y poder comparar cosas. O sea, el registro es lo que más importa. Sí, o sea, tener un registro y hacer buena lectura. Perfecto. Porque finalmente tú puedes, nuevamente, o sea, la mayoría se dejará guiar por cuánto ganó. Claro. Que al final eso dice algo. O sea, te dice, bueno, este año gané más o menos, pero no te dice cómo. Sí. ¿Cachai? Porque puede ser que tú hayas ganado más, pero porque trabajé mucho más. Sí. Pero también puedes que ganes más no trabajando tanto. Claro. ¿Cachai? Porque finalmente, claro, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, mientras más parámetros de medición tú tienes, es como más piezas de un rompecabezas tenís, más claridad tenís, y al final eso también te da un poco un dibujo un poco más claro de lo que tú tenís. Y eso, por eso sirve tanto tener planificación. Oye, la consistencia parece ser un patrón en común en estos 7 años del Guille Varela. ¿Cómo lo hacís para mantenerte tan constante en esto y tener la capacidad de tener esos turnos de hoy día me toca grabar, hoy día me toca atender a 10 pacientes, después de eso tengo que grabar, tengo que editar, etcétera? A ver, yo creo que, yo en el año 2000, de hecho cuando yo grabé con ustedes, me fueron a grabar a la casa. Sí. Que fue, me acuerdo, cuando yo entré en Encuadrado.
Yo me cuestioné, bueno, en ese momento porque yo salgo en un video diciendo que yo iba a ser solo nutricionista online. ¿Sí? Y mis palabras me quemaron. Pero, sí, de hecho, en ese tiempo me apodaba así. ¿Sí? Había entrevistas que me hacían y siempre yo decía eso. Eh, pero creo que es muy necesario, bueno, yo le digo el mantener la llama viva, como el mantener la llama de una relación viva, la llama del entrenamiento viva, la Bien. llama de la parte laboral viva, o sea, de tener metas, de tener ciertos escalones y seguir creciendo. O sea, yo creo que el hecho de querer seguir creciendo en cosas no tiene nada que ver con ser avariento, que de repente es como la otra parte que es como lo negativo que ve la gente. De repente Claro. dice, oye, este gana muy bien y quiere seguir ganando y ganando y ganando. No, solo es mantener la llama viva. O sea, de decir, mira, tengo un mini objetivo que lo quiero cumplir. Sí. Quiero, no sé, llegar un poquito más arriba, quiero tener un poquito más de tiempo, quiero, por ejemplo, que esto se haga de una manera más bonita. O sea, tú perfectamente aquí podríamos estar grabando en un Zoom y tú eliges grabar en un super estudio, tener súper bacán todo, y eso es una elección tuya. O sea, es algo que el podcast en el capítulo 119 te mantiene la llama viva. Claro. Y que podéis grabar con el 118, 117, y es obviamente algo que a ti te mantiene, y probablemente esa llamita, después ya, esto ya es un piso, después algo más te va a encender la llama. Quizás tú hacer tu estudio, o quizás, no sé, de repente digo yo, ir a otro lugar, grabar Sí. fuera del país, emprender desde afuera, qué sé yo. Pero siempre es como tener la llama viva. Eso a ti obviamente te genera un poco esa consistencia porque te pone un poquito también como, oye, sí, tengo que salir, ¿cachai? Tengo que hacer. Sí. O sea, porque si no, no llega. Pero creo que siempre es eso. O sea, yo creo que una de las peores cosas que uno puede hacer es quedarse estable, quedarse como en esa zona. No quiero decir que sea malo quedarse en una zona de confort, sino que es ampliarla, pero es mantener esa relación con lo que tú estás haciendo, mantenerlo vivo, que yo creo que es muy importante. Sí, tremendamente importante. Si te está gustando este capítulo y quieres que siga trayendo a invitados del calibre de El Guille Varela, te voy a pedir que por favor dejes un like o te suscribas al canal para que me acepten la invitación y tener los espacios de conversa para que tú también puedas seguir creciendo igual que ellos. Me imagino que no solo tienes metas profesionales, deben haber algunas metas personales, sí. Tú no eres solamente Guille Varela, el nutricionista. ¿Cómo equilibráis esas dos? Unas metas profesionales tan exigentes con lo que es tu vida personal. Es súper complicado, o sea, sobre todo los emprendedores, yo imagino que un poco a ti también te pasa de tener esto de que el emprendedor es 24/7, o sea, básicamente, o sea, tu negocio eres tú finalmente y tu empresa eres tú. O sea, estáis lidiando constantemente con eso. De hecho, una cuestión que parece muy, muy, muy como, no sé si tonta, pero es como algo muy pequeñito. A mí me generó mucha libertad, por ejemplo, poner en mi Instagram que yo era Nutri. Yo antiguamente yo trabajaba con mi nombre. Entonces eso me generó un desapego también de como, oye, está la persona y claro, está el nutricionista. Porque antes yo era como el nutricionista 24/7. O sea, yo iba en la calle, oye, un amigo, oye, hola Nutri, ¿cómo estás? Y ahora es como no, o sea, me saludan por mi nombre, como que hay como un desapego. Y siento yo que a veces nosotros como personas como, bueno, hoy en día que estamos muy cerca como de un poquito después de Año Nuevo, mucha gente hizo su vision board, hicieron estas, algunos analizaron también su año y pusieron sus metas, todas estas cositas que en verdad yo lo encuentro súper bueno en verdad, y creo que un poco el error un poco que yo he visto que se comete es que se junta una persona como en su totalidad, como mis planes son pero en esta persona yo lo que hago un poco es desgranar a Guillermo. O sea, hago un Guillermo profesional, el Guillermo pareja, el Guillermo deportista, el Guillermo amigo, el Guillermo compañero de trabajo, el Guillermo tanto, y pongo mini metas en cada Guillermo. ¿Cachai? Como, por ejemplo, ¿qué quiero como Guillermo pareja? ¿Sabéis que este año, no sé, con mi pareja, no sé, estuve menos tiempo, por ejemplo? ¿Sabes qué quiero dedicar un poco más de tiempo? No sé, salir una vez al mes a un lugar, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Y así lo mismo con profesional. O sea, digo, mira, este año quiero, no sé, estudiar en un diplomado, por ejemplo. Quiero que, no sé, por ejemplo, en este caso, como Guillermo, compañero de trabajo, me gustaría que la gente que está conmigo esté mejor todavía. Claro. Y, no sé, por ejemplo, vamos a tener, no sé, una sala de juego, por una cuestión, no sé, vamos a tener una consola, una PlayStation 5 y van a poder jugar con una tele, no sé.
¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que compaginar un poquito o sea, dividir esto también te genera un poco más de tranquilidad. Porque al final, cuando tú ves un listado súper grande, es como infinito, es como, tengo 50 metas. Pero cuando tú las ves como desgranadas, se ve mucho más tranquilizador ver que, oye, tengo dos, una, dos y una. Más que ver como 20. Que creo que yo que es una buena, creo que es una buena opción. No sé Claro. cómo lo ves tú. Y si te pasa a ti igual. No, la verdad es que no había escuchado desgranar a una persona en tantas distintas aristas. Yo creo que la que tenía en mi mente era simplemente la profesional versus la personal, pero Claro. ahí agregar como ya dentro de mi lado personal está el Claro, deporte, porque tú está eres el... Tomás, pues claro, tú eres Tomás deportista, o sea, tú corres, haces tu deporte, probablemente te gustaría hacer un 21, un 42, qué sé yo, o te gustaría un triatlón, o te gustaría Claro. algo. Entonces, una meta de Tomás deportista es, o quiero hacer un triatlón. Sí. Pero el Tomás, por ejemplo, empresario, quiere ser, no sé, quiero que Encuadrado, por ejemplo, sea el más grande de Latinoamérica, Sí. o quiero que Encuadrado en Chile sea, que ya no hayan 5.000 personas, ya hayan 7.000 o 8.000. Y quiero que Tomás, hijo, por ejemplo, logre esto. Entonces, al final es como vais desgranando en base a una persona y son metas de distintas áreas al final. Porque al final no es que uno sea profesional y persona, sino que uno es profesional, persona, Sí. amigo, pareja, pucha, hasta incluso hoy en día que también está el tema de nuestros cachupines, por ejemplo, también. Claro. Te puedes tener metas con tu cachupín, o sea, podéis decir, ¿sabes qué? Este año creo que no le dediqué tanto tiempo y en verdad quiero que este año en vez de que salga 2 veces, salga 3, Sí. ¿cachai? O quiero que una vez a la semana haga algo especial, ¿cachai? Llevármelo a un parque y pasar una tarde con él, qué sé yo. Pero son metas que son desgranadas, entonces, por eso digo que creo... Eso, bueno, esto es muy personal obviamente, pero creo yo que es una muy buena manera de repente de ver cómo... Yeah. Y eso mismo de nuevo, o sea, volviendo un poco a las métricas, que parecer un obsesivo con esto, tú lo puedes medir también. Obvio. Cómo estuvo con tu pareja y obviamente tener esas conversaciones necesarias con las personas que corresponden. Imaginemos que llegué al punto en que me puse todas las metas. Tengo mi lista de metas. Tengo el vision board. Hoy día había un reel bien bueno camino para acá que era vision board, lo tachaban action board. O sea, realmente ya. tomar la acción Bueno, encima de lo que estamos. buenísimo. Está buenísimo, lo quiero Buenísimo. copiar. Está bueno. Y ya, pues pasó enero, entramos a febrero, marzo, llegamos a mitad de año, me empiezo a fundir, estoy procrastinando. Uf. ¿Qué me recomendáis? Qué buena palabra la procrastinación, ¿eh? Es que, a ver, yo creo que la procrastinación un poco se da, bueno, por un poco también lo que mencionabas tú al inicio de la parte motivacional. O sea, claro, ahora tú no puedes dejar toda la parte motivacional. O sea, la motivación es fugaz, va, viene y fue. O sea, la motivación viene un rato. Aprovéchala cuando llegue, pero la motivación no va a ser el que te haga levantar a las 6 de la mañana. O sea, no, eso no va a pasar. Pero creo que volviendo un poco al punto inicial de la estructura, planificación y demás, siempre es bueno estar revisando un poco. Revisar un poco lo que tú mismo hiciste, lo que tú mismo escribiste, y en vez de llegar y solamente escribirlo, creo que es importante de repente que sea casi como un contrato. Yo lo veo mucho con mis pacientes, o sea, mis pacientes en sus trabajos son espectaculares, o sea, hay gente que 10 de la noche todavía sigue trabajando, que, bueno, será bueno o malo, pero es gente que es muy comprometida con su trabajo, es súper metido, son los mejores en su área. Tengo muchos casos que son de gente que son espectaculares. Pero pasa que para otras cosas son súper dejados. El aspecto nutricional, el aspecto personal y los demás aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ellos tienen un medidor que es un constante, porque claro, si yo trabajo en un lugar, a mí me están midiendo. Es que ese es el problema. O sea, alguien me mide, alguien me exige. Pero ¿por qué no te exiges tú mismo? O sea, en vez de llegar a escribirlo por cualquier cosa, es casi, oye, agárralo, fírmalo, y es tu contrato. O sea, esto es lo que tienes que hacer. Es tu contrato de casi laboral. Y eso es bueno ir revisándolo un poco para atrás, hacer un poquito de trabajo de retrospección y darle un poquito un paso para atrás y decir, mira, ¿sabes qué? A inicio de año yo me puse esta meta. De repente, creo yo también que es importante dejarlo visible. Que eso es importante. O sea, este vision board, vamos a agarrar el action board, de repente tenerlo puede ser fijo en tu perfil, o sea, que te recuerdes todos los días que, oye, yo me comprometí con esto. Claro. Es que ese es el punto. De repente, yo entiendo a veces que esta procrastinación
Es que es muy sencillo, obviamente, porque el cerebro humano también funciona un poco en base a ser un cerebro que quiere descansar, o sea, Sí, sí. que quiere resguardarse, que quiere cuidarse y que siempre va a tratar de, oye, quiero estar en mi caverna, acostadito, no quiero pasar frío y no quiero pasar ninguna penuria, no quiero ir a la lluvia que está afuera, sino que quiero estar resguardado. Claro. Entonces, siempre va a ser más fácil tomar el celular, hacer nada, va a ser más fácil no ir a entrenar, va a ser muy sencillo, porque finalmente el cuerpo no es que quiera hacer eso. Pero creo yo que cuando uno es claro y tiene, como digo, formas de mirar un poco hacia atrás o de evaluar un poco estas cosas, creo yo que también es un muy bonito recordatorio y de tú mismo comprometerte con lo que tú estás haciendo. Y creo yo que si yo te diera un consejo, bueno, si yo veo a Tomás de junio que ya está desmotivado, yo le digo, mira Tomás, este es tu contrato. Tú dijiste esto. Y yo creo que es importante a veces que esto yo lo hice con una de las metas que tengo este año, que es correr una maratón en mayo, contarle a la gente. Creo que es muy comprometerte, decirle, oye, voy a correr una maratón y voy a lograr correr 42. Si no lo logro, bueno, la corrí igual. O sea, qué sé yo, pero... Y para eso tengo que nuevamente planificarme para atrás porque no voy a correr una maratón solo con haber pagado la maratón. O sea, Claro. es que ese es el punto, ¿cachai? Pero creo que yo te diría recordar tu contrato. Sí. ¿Eh? Perfecto. Como amigo lo haría yo. Perfecto. Así que si quieres me lo dejas. Oye, estamos revisando el contrato ahí en junio. Ya, pongámonos en noviembre, donde tú estabas ahí con 90.000 seguidores. 90.000. De la meta de 100.000. Te faltaban 10.000. Uy. ¿Qué hubiera pasado si estabas ahí en 60.000? Yo creo que vamos a poner las dos situaciones. Sinceramente, yo creo que era imposible que llegáramos a 60.000 en noviembre. Lo digo muy sinceramente, puede sonar súper ególatra, como lo quieran tomar, pero sinceramente era imposible porque yo fui midiendo para atrás. O sea, yo sabía que a una fecha más o menos íbamos a estar como por acá, 90, 80. Entonces, claro, te pasa si no lo ves. O sea, Claro. obviamente, claro, si tú veis que estáis, ni siquiera en noviembre, o sea, si tú estáis en junio y veis que de 50 estáis en 53, es que el día del níspero vaya a llegar a 100. Es Claro. imposible, ¿cachai? Ahora, si yo me pongo en esa situación de que ya en noviembre, vamos a poner por ese motivo, no llegué y estoy en 60 y estoy lejísimo. Creo que también es muy válido y esto tiene un poco que ver con también nuevamente con esta planificación que yo le digo que es una planificación dinámica de reevaluar ese objetivo, de verlo, ¿vale? Porque puede ser que o no se tomaron las acciones necesarias y es bueno también saber qué acciones tomaste que no funcionaron tan bien para poder hacer una modificación, ¿vale? Y poder reevaluar ese objetivo. Obviamente hoy es difícil cuando tú no logras algo. Sí. ¿Vale? Pero creo que también es muy humano, o sea, sabiendo de que en mi caso yo tengo 33 años, probablemente yo en esto estaré hasta los 60, me quedan 27 años todavía, o sea, me queda toda una vida todavía que podría llevar esto y creo que también es muy humano también y ser compasivo con uno mismo y decir, ya mira, hicimos un camino, tratamos de hacerlo, o sea, pusimos nos pusimos el overall, nos pusimos a trabajar y de igual forma no se logró. Pero queremos, nuevamente, o sea, teniendo esa métrica, yo puedo reevaluar, decir, ¿sabes qué? La verdad es que sí, no se logró, pero tenemos esto que sabemos que quizás no funciona muy bien, esto que quizás esta persona que no me funcionó muy bien, y vamos a ver si o necesitamos otra persona, o lo tengo que hacer un poco más yo, meterme yo un poquito más dentro de la acción quizás, y reevaluar un poco el objetivo y verlo. O sea, quizás no va a lograrse en diciembre, pero se puede lograr en junio del otro año. O sea, reevaluarlo y ya está. Perfecto. Y entonces tú igual tenías ahí estudiado que en ciertas fechas crecían tanto, venía con todo el historial. La planificación yo creo que es como el compás que has tenido para tu crecimiento tanto personal como profesional, porque yo sé que tú conocí varios de estos libros que están acá atrás mío. Por no decir todos. He ido a tu oficina, he visto todos los libros, lo he visto a través de videollamadas cuando eras nutricionista online. Me va a pecar ese nombre. ¿Qué impacto ha tenido la planificación en tu crecimiento personal y profesional? Yo creo que todo. O sea, la planificación ha sido quizá el eje más clave de todo. O sea, es mi ancla, es mi equilibrio, es la balanza, es todo. O sea,
Es que nuevamente, o sea, si tú sabes cómo estaba ahí en el 2018, por ejemplo, y sabes cómo eso creció hasta el 2025, y tienes datos de cómo se hizo y todo, y sabes cuáles fueron los puntos de inflexión un poco también, porque al final esto, yo digo, esto es como que tú tienes un clavo que es de este porte, y es golpearlo un poquito, golpearlo un poquito, golpearlo un poquito, golpearlo Claro. un poquito. Al inicio no se ve que está bajando, pero cuando ya está acá, tú lo golpeas y se ve que bajó, pero es porque lo he golpeado mucho. ¿Cachai? Entonces, si tú sabías, o sea, porque yo lo he visto alrededor de mi carrera, que siempre han sido, y esto lo hemos tirado en talla también con los chiquillos, que es que de repente en un mes cambia todo. Ujú. O sea, nos cambiamos de oficina, llegaron 2 personas, pero todos los meses para atrás, que era el trabajo más chiquitito, el Sí. que uno no ve, de repente ¡pum!, se transformó en esto. ¿Cachai? Entonces, si tú sabes cuáles fueron tus puntos de inflexión, también tú puedes saber cómo tú creciste y Claro. quiénes fueron los puntos de inflexión que tú tuviste. ¿Cachai? Entonces, por eso, bueno, yo siempre hago la mención a Encuadrado porque al final Encuadrado fue un punto de inflexión para mí. O sea, pasé de atender 40 personas con complicaciones a atender 100 personas sin tener ninguna complicación y tener días libres. O sea, Claro. era un punto de inflexión de, oye, esto me cambió todo. ¿Cachai? Y ya sé que esto me genera esto. O sea, que tener una agenda me genera esto. ¿Cachai? Entonces, lo sé. Y sé también cómo es trabajar sin agenda. Sé lo que hace una boleta. Sé lo que es... de hecho, sé lo que es no boletear. También que Sí. es como todos estos pasos que tú decís, partimos de manera no reglada, partimos sin boletear, porque obviamente al inicio tratáis de guardarte un poco, porque tampoco tenéis tanto económicamente hablando y tratáis de Claro. guardar cada monedita. Y paso a paso vas viendo cómo esto un poco va mutando. Sí. ¿Cachai? O sea, el primer paso fue girar boleta. El segundo paso quizás fue ya no atender 30, sino que 60. Sí. Y el tercer paso fue ya no ser online, sino que ser presencial. Y en una oficina yo solo. Y el otro paso es atender en una oficina con gente y Claro. con un equipo. Y el siguiente paso es que yo ya no edite los videos y que lo haga otra persona. Y el otro paso es que yo ya no sea el único que atienda y que yo no sea el único nombre, sino que haya otra persona, que la gente confía en esa persona y que hoy en día atiende y tiene muy buen número de personas y que le va muy bien y que ha sido también un trabajo de tiempo en donde hay mucha conversación y todo. ¿Y cuál será el siguiente paso? Que creo que ya lo sé, pero vamos a ver hacia dónde nos lleva también un poquito todo esto. Porque claro, hay una meta grande, que una meta que hay una vista, Ujú. pero para llegar a esa meta grande hay muchos pasitos antes que hacer. Hay muchos peldaños, muchos Sí. ladrillos, como se quiera decir, pero hay muchos pasos antes de llegar a eso. Sí. ¿Cachai? Estamos 9 de junio. 9 No, de enero. 9 de enero. No me traslada, 9 de junio. Estamos Por favor. Estamos a 9 de enero 9 de enero. y yo todavía no planifico mi año. Uy, ¿Qué me recomendáis? hacerlo. Planificar tu año. Primero, o sea, creo que hoy... A ver, yo creo que... Primero que nada, ¿hay que esperar a un nuevo año para planificarse? No, o sea, de hecho, el hoy es lo más clave. O sea, a ver, primero, para no irme muy en otra rama, pero creo que la gente también va muy en pensamiento futuro. Creo que eso es algo que les pasa a todos y eso es lo que más ansiedad genera. Pero hoy es tiempo presente, o si hoy en día no tienes planificación, es importante hacerlo, o sea, partir, empezar a tomar tus datos, ver cuántos pacientes, bueno, en el caso de nosotros, ver cuántos pacientes tú tienes, ver incluso tramos de edad, que igual es importante, conocer a tu gente, conocer lo que estás haciendo hoy en día, cuánto tiempo te demoras, por ejemplo, en hacer una planificación. Eso también lo puedes ver, saber cuántos ingresos tienes, echar vuelta para atrás, ver tus gastos, o sea, creo que es muy clave tener datos, o sea, es que nuevamente yo no he visto ningún, bueno, con todo lo que he leído y con toda gente que he conocido, por ejemplo, a ti, gente que tiene empresa, pacientes que son nuevamente gente que tú dices, oye, qué lejos que está este tipo o esta tipa, y tú los conoces y saben claramente con datos y tú les preguntas, oye, ¿cómo hiciste esto? Es que es una cosa de loco, o sea, Ujú. te dicen tal cual cómo hicieron eso. Porque nuevamente, o sea, tú también puedes llegar y hay casos que yo conozco de repente de alguien que viralizó su negocio y ¡puf!, explotó, Sí. y obviamente tuvo que trabajar sobre la marcha porque Sí. no tenía la capacidad de poder trabajar en ese volumen. O sea, sí, tengo un caso muy particular de un chico de una pareja que
tuvo un negocio, tienen un negocio de estos como collarines que uno compra afuera en los conciertos, ¿cachai? Y ellos tenían una mini PYM y todo, y viralizaron se les viralizó un video, y ya no les pedían 5, les pedían 500, les pedían 5.000, 4.000, Claro. 3.000, y llegaron las empresas y a trabajar sobre la marcha. Pero la mayoría de las empresas no tiene eso. La mayoría de las empresas, la mayoría de las personas, todas las personas que yo conozco que han crecido, que hoy en día son muy, muy grandes en distintas cosas, la mayoría de las personas es paso a paso, con planificación, con orden, saber cómo llegaron acá, cómo llegaron allá y cómo fueron creciendo y qué hicieron para llegar a eso. ¿Cachai? Entonces, creo que el hoy es ahora, da lo mismo si es 9, da lo mismo si es 10, 8, lo que sea, hay que hacerlo. O sea, creo yo que yo no concibo nuevamente un negocio que no tenga planificación. Claro. Creo que es patas para arriba y creo que eso no... Creo que no te lleva a ningún lugar. O sea, Sí. si no sabes cómo... Porque no sabes cómo lo hiciste, que eso es lo importante. Sí. Saber cómo llegaste ahí. No llegar, saber cómo. Claro. Porque, O cómo claro, no llegar. Es que claro, porque el día de mañana yo digo, si a ti por ejemplo, yo te tomo a ti y encuadrado quiebra, es que tomás con todo lo que sabes, te arma otro encuadrado. Y lo hace. O probablemente no arma un encuadrado, arma otra cosa. Claro. Pero sabe escalarlo. ¿Por qué? Porque tiene sus métricas, tiene sus cosas, ya ha trabajado con gente, tiene toda una experiencia. Pero nuevamente, si tú no tienes nada medido, el día de mañana tampoco tú sabes cómo lo hiciste, entonces no puedes hacer otra cosa. Claro. ¿Cachai? A mí el día de mañana me encantaría, bueno, es un sueño que tengo yo de tener una cafetería, por ejemplo. Pero con eso me gustaría también, yo ya tengo herramientas y sé cómo escalarla. Perfecto. O sea, podría abrirla y decir, ¿sabes qué? Este es el primer paso, segundo, tercero, cuarto, porque yo podría replicar entre los dos. Sí. Son áreas completamente muy diferentes, obviamente tener algo que sea ya más alimenticio a tener una atención Claro. más de la índole clínica deportiva, pero son dos negocios que tú podís tomar de lo bueno que está acá y tratar de replicarlo. Claro. Pero si yo no tengo esos datos, no lo puedo hacer. Así que Y son háganlo, datos por favor. básicos. Nada, Saber básico. cuántos pacientes atendís, cuántos ¿Cuántos boletas tenés que pacientes tú hacer. atiendes? De hecho, yo me fijo mucho en, obviamente, los números concretos que son, porque tú tienes números objetivos, subjetivos también podéis también tenerlo. Obviamente el subjetivo puedes bajarlo también a un objetivo. Ujú. Por ejemplo, la satisfacción del cliente. Sí. Yo hoy en día la puedo tener con encuadrado. Que sé cuántas calificaciones tengo y obviamente también incluso yo tengo el número de gente que progresa. Y Claro. también eso es importante. O sea, más que yo atienda, ¿cuánta de esa gente avanza? Avanza en lo que quiere, logra lo que quiere, qué sé yo. Y yo también puedo saber eso. Incluso puedo saberlo por número de días, en la semana, cuánta gente tuvo un control que fue un poco así, Sí. y puedo saberlo en un mes y puedo saberlo en un año. Y puedo sacar porcentaje y todo. Entonces, sí, como digo, o sea, es tan importante tener una planificación, una estructura, un orden, tener datos, o sea, que son datos, que yo tampoco estoy diciendo un dato que sea muy raro, o sea, son datos de, oye, gano esto, el otro mes esto, atendía tanto, esto, esta gente se quedó, esta gente no, los que no, por esta razón, puede ser Claro. monetario, quizás no nos llevamos bien y yo lo sentí también, y hacer el mea culpa también de, oye, es que es verdad, o sea, Perfecto. quizás no nos llevamos bien en sesión y ya está, que también puede pasar, o quizás no era su momento, Sí. ¿cachai? Entonces también puede pasar, pero si tú tienes datos muy de ese tipo, puedes escalar perfectamente cualquier cosa. Buenísimo. Un consejo para la audiencia, ¿qué les dirías? Para salir de la planificación, salgamos de la planificación. A ver, yo les diría que consejos de, ¿lo puedo hacer personal o de...? A tu criterio. Yo le diría... O piensa en el Guille de hace 7 años. ¿Qué le diría yo al Guille 7 años? De hace 7 años. Yo le diría que sea paciente. Que creo yo que... A ver, yo creo que muchas veces, bueno, hoy en día, como estamos también en esta etapa en donde podemos ver mucha gente exitosa, podemos compararnos un montón, que eso creo que es un gran mal que hay hoy en día, la verdad, de compararme, no sé, yo compararme contigo, por ejemplo, compararme yo con mis colegas, que creo que nos hace un bastante mal. No es malo, pero creo que te genera más problemas y yo alguna vez tuve ese problema. Creo yo que es importante ser paciente porque las cosas no llegan tan rápido, no hay golpes de suerte, o sea, lo que existe es prepararte, ir al día a día, tomar nuevamente el overall y tomar el chuzo y empezar Claro. a trabajar, o sea, creo que eso es lo más clave.
considero que nuevamente, o sea, ser paciente es importantísimo hoy en día. O sea, yo creo que la gente que es paciente y que es trabajadora constante, en algún punto le va a tocar ese golpe, le va a tocar esa suerte y te va a pillar preparado. La Perfecto. suerte te tiene que pillar preparado. Y hay situaciones que tú puedes tomar que son golpes de suerte. O sea, yo lo he tenido y son situaciones que tú dices, esto es ilógico que pase ahora. O sea, mi última consulta fue una paciente que me la ofreció y fue como, toma, esto es tuyo. Y me dijo, toma. Y yo no tenía como, yo no quería hacerlo. O sea, era el peor momento para hacerlo para mí. Pero te pilla preparado. Y te pilla una pequeña ayudita que tú te puedes tomar. Pero de nuevo, hay que ser paciente. Eso no pasó en un mes, pasó en años. Y creo yo que hay que ser paciente y creo que eso, nuevamente, a cada emprendedor que de repente sabe, que ve que, no sé, un video que lo preparó con cariño, de repente no pegó tanto y que ve que una pieza quizás no funciona, oye, revalúalo, sigue, que de repente va a pasar y va a llegar. Pero Claro. tienes que ser paciente, o sea, eso es lo más importante. Guille, muchas gracias por No, tu de qué, tiempo. Tomás, a ti. Siempre un Siempre lujo. súper agradecido contigo, agradecido con Encuadrado. Y nada, pues espero que este podcast sirva también a alguien que de repente está ahí en esa fase como impaciente, que quiere cerrar de repente su negocio, qué sé yo. O esa persona que de repente no sabe cómo está ahí y que no tiene ningún dato y creo que es muy bueno que lo haga. Sin duda. Gracias. Tomás, un gusto también.